Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Señales como ser el único país de Latinoamérica que no ha logrado retornar a clases presenciales, o la herida abierta de 2 millones de estudiantes excluidos de las aulas por causa de la pandemia, quejando más a los pequeños de 4 a 6 años de edad, delimitan el área de retos formidables que enfrentará la próxima e inédita Administración de Libertad y Refundación con Xiomara Castro de Celaya en la presidencia de la República. La escuela es el centro por excelencia, con educación hay competencia, democracia y elimina las formas de violencia, recala el especialista del Programa de las Naciones Unidas para la Infancia, Héctor Espinal. El funcionario de UNICEF recalca que sin educación no hay desarrollo. Sin embargo, el gobierno entrante recibe un sistema educativo vapuleado por las secuelas de la pandemia del coronavirus, el deterioro grave de la infraestructura educativa extendido por los fenómenos climáticos ETA e IOTA. El Observatorio de Educación Nacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán señala que el auge de la exclusión escolar por falta de acceso a dispositivos y a Internet, anuncia, dejará una brecha generacional por la caída de la calidad de la mano de obra calificada. El Informe Nacional de Rendimiento Escolar de la Secretaría de Educación del 2010 ya mostraba un rendimiento inferior al 60% en las materias de español y matemáticas en el promedio de los niños de nivel primario. Frente a estos retos, el gobierno entrante anuncia que priorizará la vacunación masiva a menores de edad, la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad e inversión en instalaciones educativas para impulsar el regreso a clases presenciales en el periodo académico 2022-2023. Hace unas semanas, el dirigente magisterial Daniel Esponda aseguró que en febrero próximo los centros educativos podrían retornar a clases presenciales tras 20 meses cerrados por la pandemia del COVID-19. Deseamos abrir las escuelas para no cerrarlas. No podemos arriesgarnos a abrir los centros de enseñanzas para luego clausurar las clases por el incremento de contagios a causa del COVID-19, dijo Esponda, abogando por la vacunación masiva de docentes, estudiantes y padres de familia. Asimismo, las 21 universidades públicas y privadas del país, acopladas en el Consejo de Educación Superior, conforme a protocolos aprobados en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, anunció clases semipresenciales y presenciales en algunas áreas académicas desde el primer periodo. Hay una planificación para el retorno a la presencialidad en las carreras de la Facultad de Ingeniería y Medicina, y se espera que ya al final del año académico 2022 el retorno a las aulas se dé en todas las carreras. La programación prevé el inicio del primer periodo académico 2022 el 18 de enero, iniciando clases el 24 del mismo mes, anunciaron las autoridades de la UNA en el Valle de Sula. La descendencia educativa de 2020 tendrá un promedio de un 3% menos de ingresos económicos por la pérdida de habilidades escolares y la diferencia de aprendizaje entre los alumnos de la escuela pública en relación a la escuela privada. Aumentará de 2 a 3 años en tiempo de aprendizaje, establece un informe de la ONG ASJ. Solo el año anterior, unos 800,000 estudiantes lograron recibir clases virtuales y como consecuencia se ha perdido un 30% del aprendizaje en lectura y matemáticas. De igual forma, la dirigencia magisterial se reunió con la Comisión de Transición Presidencial para plantear la vacunación masiva de educandos y padres de familia para el regreso a clases. Uno de los temas a desarrollar en los primeros 100 días de clases es la realización de un diagnóstico de infraestructura escolar para su respectiva reconstrucción luego de 2 años de pandemia del coronavirus y de corrupción, explica Yuri Hernández, dirigente de los docentes del país. El mes de diciembre, el gobierno saliente anunció que la Secretaría de Salud firmó un contrato con la farmacéutica estadounidense Pfizer para la compra de más de 2 millones de dosis para vacunar a niños de 5 a 11 años, lo que permitirá un pronto regreso a clases presenciales.
Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11. Hoy es 12 del 1 de enero del 2022, día miércoles. Un país tan pobre como nosotros tiene 2 años de que los muchachos no van a clases. Y cuando digo los muchachos, los niños de las escuelas públicas no van a clases. Siempre pienso en las escuelas en lugares remotos del país, donde para los maestros, para los padres de familia y para los niños es casi imposible recibir clases con esto de la pandemia. Porque Honduras no es un país con gran tecnología, la mayoría de los hondureños tienen escasos recursos económicos, no pueden comprar un celular y aún manipular un buen celular no es fácil para la gente humilde y ayudarle de esa manera a sus hijos. Igual en los colegios. Las universidades también, públicas y privadas, no han podido. Los colegios privados, escuelas y colegios privados, también ha sido difícil. Sobre estos temas, ¿cuándo vamos a volver a clases? Tengo 3 distinguidos invitados. Voy a saludar a don Fernando Gradis, que es el rector de la UTH, del campus acá en Tegucigalpa. Rector, bienvenido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Saludos al pueblo hondureño y me parece una temática muy oportuna a encontrarnos a escasos días del 1 de febrero, el inicio de clases de media, prebásica y básica, ¿verdad? Gracias. Voy a saludar a don Carlos Avillón, que es el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Don Carlos, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a toda la teleaudiencia de Canal 11. Un placer estar con ustedes y aportar algunos elementos allí para que volvamos a clases lo más pronto posible. Gracias por estar aquí, don Carlos. Después de la lucha política, de nuevo en la dirigencia magisterial y hablando de estos temas, conmigo el profesor Daniel Esponda. Bienvenido. Buenos días, Raúl, y a todo el pueblo hondureño y a los invitados. Muchísimas gracias nuevamente por este espacio, con muchísimas ansias de ver qué nos depara el 2022 para el año lectivo y nosotros desde la parte docente con todas las ganas de garantizar el derecho a la educación de nuestros niños y niñas nuevamente. Voy a iniciar con usted. Deme un diagnóstico actualizado del sistema educativo nacional para usted. Bueno, eso es durísimo. Si lo ponemos en términos generales, la Secretaría de Educación creo que es una de las secretarías más evaluadas en la historia del país. El problema que hemos ¿Cómo más evaluadas? La Secretaría de Educación es a la que más diagnósticos se le hacen, del tema del desempeño, del comportamiento del personal docente, del personal administrativo, etcétera. Lamentablemente, si la Secretaría de Educación fuese un enfermo, es un enfermo que permanentemente le tomamos la temperatura, pero no buscamos la medicina. Y eso es lo que hay que hacer, o eso es lo que debe de hacer el nuevo gobierno. Ya sabemos de que está enferma la Secretaría de Educación. En el gobierno del presidente Zelaya, en el año 2008 se declaró el territorio hondureño libre de analfabetismo, por ejemplo. Y después de 12 años de gobierno del Partido Nacional, nos entregan con el 17% de la población sin saber leer y escribir. La mayor parte de la infraestructura escolar está destruida. Lo decíamos en aquellos tiempos cuando comenzó la pandemia. En el año 2020, aquí en Francisco Morazán, de cada 100 centros educativos, menos de 15 tienen tubería de agua potable. Acláreme algo. Y la pregunta que le voy a hacer no es complicada, pero me está hablando como dirigente del Libre, como dirigente magisterial, cuando me dice, nos entregan. Nos entregan a la población en general. Es que ese es otro tema importante, Raúl. Mire, el sistema educativo no es de los profesores, no solamente es de quienes administran el sistema educativo es suyo, es de los padres y las madres de familia que nos están viendo, de las niñas y los niños. Nosotros debemos de asumir que el sistema educativo es una tarea de todos y aquí hay una cosa importantísima. Las tareas que va a tener el nuevo ministro o la nueva ministra ni son pocas ni son fáciles y va a necesitar del concurso de todas y de todos y que el pueblo hondureño se vuelque a fortalecer el sistema educativo y que desde allá, desde la intimidad de las comunidades, de cada uno de los centros educativos, se definan estrategias para reconstruirlo. Mira, el tema de reconstrucción es un tema bastante delicado, creo yo que ahí está uno de los mayores retos que va a tener el nuevo gobierno, pero si nos sentamos a esperar que lleguen las láminas desde la Secretaría de Educación, el cemento y etcétera,
definitivamente el sistema educativo no va a arrancar como debería de ser. Y hay otro elemento importantísimo. Hay que comprender que la crisis del sistema educativo hondureño no es resultado de la pandemia de la COVID. La pandemia lo que ha venido a hacer, don Raúl, es a mostrar más, a evidenciar más los problemas que ya teníamos, ¿cierto? No, solo ahí, no estoy de acuerdo con usted. Nunca habíamos una pandemia en el mundo como esa. Y no han habido clases 2 años. No, pero le doy un ejemplo, mire. Previo a la pandemia teníamos 500,000 muchachos, niños y jóvenes excluidos del sistema educativo. Hoy andan rondando un poco más del 1,5 millones. Es decir, en Honduras ya teníamos un problema que era exclusión del derecho a la educación. La pandemia ha acentuado esa exclusión. Entonces debemos de buscar las estrategias para el retorno. Nosotros desde las organizaciones magisteriales hemos presentado un plan, una propuesta precisamente para la reactivación del sistema educativo que va orientado, digamos, en 3 grandes áreas. En los centros educativos donde tengamos las condiciones mínimas, como lo planteamos al inicio de la pandemia, agua potable, que tengamos un protocolo de bioseguridad y que la población esté vacunada, debemos de retornar de manera semipresencial. Yo creo que aquí hay que reconocer otro problema que hemos tenido, sobre todo en los primeros grados. ¿Qué es lo más importante que ocurre en el sistema educativo? Yo le llamo, y como lo ha dicho el compañero Oliva, el milagro del sistema educativo ocurre ahí en el salón de clase, Raúl, en esa relación estrecha entre el profesor, la profesora, los niños y las niñas. Cuando nuestras maestras, nuestros maestros toman la manita de nuestros niños en primer grado, por ejemplo, para enseñar los primeros trazos de caligrafía o cómo suenan las letras o cómo suenan las palabras ya con las letras compuestas. Es decir, ahí en esa relación estrecha es donde ocurre el milagro educativo. ¿Hay que volver a los centros educativos? Sí, pero con las condiciones que nosotros planteamos también al inicio de la pandemia. El tema de la vacunación, el tema de tener condiciones mínimas en los centros educativos, al menos agua potable, jabón, mascarillas y un protocolo de bioseguridad que nos permita minimizar al máximo las posibilidades de contagio del COVID-19. Yo estoy de acuerdo de que deben mejorar, pero si no se mejora toda, tienen que regresar porque antes daban clases así. Estoy de acuerdo, pero como usted lo dijo hace unos minutos, hoy hay una pandemia y ojo, tenemos hoy variantes del COVID-19 que son más virulentas que las que conocimos originalmente. No. La máxima más virulentas no son. No son más virulentas. Para mí tienen que volver a clases. No, de acuerdo, tenemos que volver a clase y nosotros hemos planteado por eso algunas alternativas. Pero la máxima aquí debe ser, Raúl, vamos a volver a abrir las escuelas para no volverlas a cerrar. Debemos de aprender de los errores que cometieron otros sistemas educativos en el mundo. Yo estoy convencido que las escuelas debemos de volverlas a abrir. Debemos de tener a la par una plataforma virtual de acceso libre y gratuito donde puedan ingresar madres de familia, profesores y estudiantes a concurrir en espacios virtuales con sus educandos para poder desarrollar los contenidos. Y también en la propuesta que nosotros tenemos hay una apertura escalonada. Por ejemplo, en educación media debemos de comenzar con los primeros ejercicios, lo debemos hacer en los institutos técnicos donde hay una naturaleza diferente. Por ejemplo, yo doy clases de historia de Honduras a los muchachos de los bachilleratos. Yo atiendo 40 muchachos en un salón de clases, pero cuando van al taller, esos 40 muchachos son divididos entre 3 o 4 profesores. Si tenemos un protocolo de bioseguridad, podemos regresar ya rápidamente, y eso lo dijimos desde el año 2020, podemos regresar a atender, sobre todo en los colegios técnicos, a los muchachos en los laboratorios y en los talleres. Y el protocolo debe definir cuántos estudiantes podemos tener dependiendo las dimensiones de los salones de clase por día. Entonces, posiblemente un grupo de estudiantes vayan, por decirle algo, lunes y martes, miércoles y jueves otro grupo, y el viernes debería de servir para reforzamiento. Esos son algunos de los elementos que nosotros hemos planteado en nuestra propuesta. Sí, voy con don Carlos Avión, que es el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Don Carlos, ¿y ustedes cómo ven el retorno a clases? Bueno, aquí, Raúl, hay que ver 2 realidades y 2 prioridades que tenemos. En primer lugar, es urgente, es necesario, es prioritario regresar a las clases presenciales. Ya el daño hecho al sistema educativo es enorme. Veníamos muy mal desde antes de la pandemia y la pandemia solo ha venido a agravar la situación. La calidad es es la que ha sufrido más. Entonces, ante esa realidad, ante esa prioridad nacional, ante esa necesidad de regresar a las aulas, está el problema de la pandemia, que no se ha ido,
que está aquí, que se sigue expandiendo. Entonces, ¿cómo podemos combinar o cómo podemos hacer para que lo uno no entorpezca lo otro? Entonces, aquí es donde nosotros creemos que hay que priorizar en este momento, priorizar todas aquellas medidas que nos lleven a regresar a las aulas. En otras palabras, lo que ha dicho Daniel, debemos, y las autoridades, las salientes y las entrantes, deberían estar reunidas, trabajando conjuntamente para entonces asegurar que lo más pronto, ya sea en el mes de febrero o en el mes de marzo por tarde, los niños y los jóvenes regresen a las aulas. Tal vez no al 100% presencial, porque mientras esté la amenaza de la pandemia, entonces no podemos tener al 100% de los alumnos en el aula, pero sí podríamos tenerlos en grupos alternados un día para otro, por jornada o como sea necesario y posible. Pero también esto entonces implica que hay que hacer inversiones y hacer inversiones ya. Y en esto hay que involucrar a toda la comunidad, porque lo que dijo Daniel al inicio, el sistema educativo, la escuela pertenece a la comunidad. No es que solo es del Estado, no es que solo es de esto, sino que pertenece a la comunidad. Y por lo tanto, la comunidad debe empoderarse de su centro educativo, estoy hablando de los centros educativos públicos, la comunidad debe empoderarse y es un bien comunal. Por lo tanto, todas las fuerzas de la comunidad, todos, sin excepción, deben involucrarse. Por ejemplo, ahorita en el mes de enero, estar limpiando los edificios escolares. Hay unos que están inmontados, entonces limpiarlos, hacer las reparaciones menores que tenga que hacerse. Las municipalidades deben tener un papel muy importante para que las escuelas de su municipio y los colegios también, obviamente, pues se apresten para que ya el 1 de febrero se puedan iniciar las labores. Como repito, no al 100%, pero sí ya que los alumnos puedan regresar. Y eso involucra entonces agilizar la vacunación, en este caso de los niños de 5 a 12 años, que es la que la Secretaría de Salud ha anunciado que va a empezar a vacunar a finales de mes. Ahora, en el caso del sector educativo privado, aquí tenemos un problema. SINAJER está dando los permisos, porque sí, hay muchos centros educativos ya con permisos, otros que lo han solicitado, pero hay un detalle aquí. El decreto de emergencia ya finalizó, ya caducó. El 31 de diciembre caducó completamente. Y en el caso del sistema educativo, SINAJER está exigiendo muchas condiciones. En el caso del sector nuestro, el sector que yo represento, entonces se ven imposibilitados a poder retornar a las aulas si no es con el permiso de ellos. Y si no hay permiso de ellos, entonces los centros educativos se ven expuestos a sanciones por las mismas autoridades educativas, porque los directores municipales y distritales les han impedido a muchos centros educativos que puedan recibir alumnos en sus instalaciones. Entonces, todos los centros educativos han recibido el protocolo de retorno seguro a clases que la misma Secretaría de Educación ha implementado. Y entonces, en este punto es que las escuelas privadas quieren regresar a clases, entonces darle las facilidades para que puedan hacerlo. Porque, pero entonces aquí viene el otro elemento. Debe haber, pero eso va a tomar tiempo. Lamentablemente, el gobierno saliente no tomó las medidas adecuadas porque desde el inicio de la pandemia, ya en abril o mayo de 2020, se sugirió que incluso CONATEL, en un evento que participamos con CONATEL, se dijo que en unos 8 o 9 meses
Honduras podría aumentar significativamente la cobertura del Internet en el país. Incluso se dijo que podría instalarse un servidor en cada cabecera municipal para de allí entonces proveer a los centros educativos de cobertura de Internet. Pero esas inversiones no se hicieron a pesar de que en el presupuesto general de ingresos y egresos de la República está contemplado el fondo FIT, que está en la ley y que las compañías de telefonía celular pagan mensualmente de la factura. Entonces, lamentablemente, pues, no se hicieron las inversiones que debieron haberse hecho y por eso ahora nos volvemos a encontrar en el problema de que no ha mejorado para nada la cobertura de Internet y seguimos con el problema también de que la familia hondureña no puede acceder a instrumentos, a teléfonos inteligentes o a equipo que le permita a sus hijos poderse conectar con sus respectivos maestros. Sí, rector, dígame, don Fernando Gradis, rector de la UTH, ¿qué piensan las universidades, las privadas? Bien, particularmente UTH ha hecho un esfuerzo muy importante. Nosotros desde el inicio de la pandemia empezamos, no nos detuvimos con las clases. En 36 horas nosotros tuvimos la capacidad de transformar la presencialidad a toda la virtualidad. No paramos el periodo académico, fue un gran reto sostener 20,000 estudiantes en un sistema e-learning. Lo siguiente es docentes comprometidos, docentes que se transformaron, docentes que eran muy buenos en el aula de clases, pero tenían sus dificultades en materia de la virtualidad, ¿verdad? Y se tuvieron que transformar ellos. El siguiente gran paso, el siguiente periodo fue pasarnos a la plataforma Zoom para hacer semipresencial la educación. Y de esa plataforma e-learning que es fría, donde no tenemos ese contacto amigable con los estudiantes, pasamos al Zoom, donde los volvemos a ver, volvemos a interactuar con ellos, pero sostener, aquí viene un reto importante de parte de la institucionalidad, sostener la conectividad, porque nosotros como institución teníamos los docentes, tenemos la capacidad tecnológica, pero en ciertos departamentos se iba la luz. Olancho nos presentaba un reto importante, Juticalpa específicamente, se iba muchísimo la luz. La conectividad también en ciertos municipios, los estudiantes quieren estudiar, pero no tenían a ese acceso a la conectividad. Luego nos transformamos para el último periodo, donde nos hicimos lo que son las aulas virtuales, retornaron los docentes a las aulas y desde esas aulas virtuales ellos están dando lo que es las clases para el sistema virtual. Ahora, nosotros venimos desde agosto del año pasado insistiéndole a la institucionalidad muy respetuosamente de que debemos de retornar a clases. De hecho, hicimos un protocolo de bioseguridad, hicimos comités de bioseguridad a nivel nacional, tenemos 4 campus ya listos que fueron incluso revisados por SINAGER para el retorno a clases, pero en el último Consejo de Educación Superior se dio de que íbamos a comenzar las clases presenciales. Hay que ver qué pasa, Raúl, con las nuevas autoridades, qué decisiones toman los que van a tomar ahorita posesión, ¿no? El 27 de enero. Si ellos realmente quieren un compás de espera para el tema del retorno a clases o ya están completamente seguros. Nosotros hemos validado el tema de vacunación en 3 aspectos. Primero, nuestro personal administrativo está vacunado al 100%. Segundo, nuestros docentes están vacunados a un 95% con 2 dosis. Tercero,
estamos validando ahora nuestros estudiantes, quienes ya tienen la vacunación. Con esto garantizamos que si hay un retorno a clases, a la presencialidad, saber qué estudiantes están listos para regresar. Sabemos que va a ser un porcentaje, sabemos también de que van a ser clases específicas, los laboratorios son muy importantes, hay carreras como medicina que deben de retornar a clases, los dentistas deben de retornar a clases. Y hablando un poco sobre el nivel prebásico, básico y medio, escuchando lo que decía don Daniel Esponda, don Carlos Avillón, miren, yo creo que aquí hay 3 grandes retos. El primer gran reto es el tema de la matrícula. Sabemos por datos que la matrícula se cayó un 7.1% versus 2019, 2020, 2021. Así que la tarea ahorita en enero sería matricular a ese 1.186.000 estudiantes que están fuera del sistema educativo. Esa debería de ser la tarea ahorita en enero y debería de ser como el legado que dejen las autoridades que están a punto de salir. Segundo, sabemos que hay 17.525 planteles educativos a nivel nacional. De estos, el 81% presentan problemas de techos, 14% problemas de luz, temas sanitarios. Creo que aquí es importante el proceso de descentralización y poder trabajar de la mano con las municipalidades para que puedan esta infraestructura escolar la puedan transformar en cada uno de los municipios. Si continúan con la centralización de estos recursos, se ve lo lento de la burocracia y no se miran resultados puntuales en estos centros educativos. Dígame, señor Esponda, ¿qué logros hizo este gobierno para adecuar la enseñanza a la pandemia? ¿La calidad educativa se perdió? ¿Qué tipo de estudiantes se ha estado generando con este? ¿Y qué es que se ríe? Es que cuando se habla de logros de este gobierno, sobre todo en temas educativos, es bastante complejo. Mire, yo creo que aquí los grandes héroes y heroínas en primera instancia son las madres y los padres de familia que se convirtieron en profesores. Y por otro lado, el partner, digamos, fuimos nosotros los docentes. Nos tuvimos que reinventar. Mire, Raúl, el primer año de la pandemia, a excepción de las instituciones educativas privadas, los profesores tuvimos que definir nuestros propios métodos. El problema es, como lo discutíamos en otros programas cuando comenzó la pandemia, es que nos quedamos reducidos a aplicaciones de telefonía móvil como WhatsApp o algunas otras. Los que estaban más avanzaditos utilizaban la plataforma de Zoom. Es decir, este gobierno en realidad no tiene grandes logros. La infraestructura del sistema educativo sigue abandonado. Los protocolos de bioseguridad no están tan claros. Miren, nosotros tenemos una propuesta y le envié la presentación, tal vez la podríamos ver. Espere, cuando me dije nosotros... Las organizaciones magisteriales. Vuelvo, pero ahí tengo el plan de Xiomara. No. Nosotros lo que hicimos fue presentarle un plan, una propuesta a doña Xiomara Castro. Ok. Sí. ¿La ponemos ya o cómo? Sí, si quiere la ponemos ya para que miremos Vaya, Gary, poneme ahí... La presentación número 8, porque es el tema que estamos discutiendo ahora mismo. Por ejemplo, la UTH hizo un gran trabajo en el tema de facilitar espacios físicos para el tema de la vacunación. Pero en el sector educación, por ejemplo, si usted agarra la escuela John F. Kennedy de la Kennedy, no sabe exactamente cuántos profesores están vacunados. Sabemos que de 5 a 11 años no hay ningún niño ni ninguna niña vacunada en el país, a excepción de los que sus padres los han llevado a Estados Unidos a que los vacunen. Sabemos que la población estudiantil de 11 a 17 años tenemos vacunado ahí como por el 53%, pero no sabemos de ese 53% cuánto representa la población estudiantil del Instituto Jesús Mía Selva, por ejemplo. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en la primera fase? Tal vez nos ayuda Gary, en la filmina número 8. Es que no lo he enviado a Eddie. Ah, ok. Nosotros planteamos que la apertura debe ser en 4 fases, y la primera fase que nosotros estamos planteando es regresar el personal docente y el personal administrativo a realizar procesos de matrícula, diagnóstico, limpieza de los centros educativos y levantamiento de los datos estadísticos. ¿Qué es lo que debe hacer? Si Raúl Valladares es el director del Instituto San Francisco, por decir algo, entonces Raúl debe de manera expedita, sin tanta burocracia, subir datos en línea a la plataforma de la Secretaría de Educación y decirnos qué porcentaje de sus docentes
ya están vacunados con las 2 dosis, cuántos de sus docentes ya tienen el refuerzo, cuántos de sus estudiantes ya cerraron el ciclo de vacunación, cuántos ya tienen el refuerzo, que es la primera fase. En esa primera fase, además de tener el diagnóstico de cuántas personas de la comunidad educativa están vacunadas, debemos de hacer un diagnóstico también de la infraestructura escolar. Mire, las escuelas tienen prácticamente, Raúl, 2 años de estar en el abandono. Mire, es terrible ir a un centro educativo, y aquí el llamado de atención también para nuestros compañeros directores. Yo he ido a centros educativos donde ya la maleza creció entre los ladrillos de los patios de las escuelas y de los colegios. Eso no es posible. La segunda fase es la jornada de capacitación docente para que todos hablemos el mismo idioma. El problema es que los distritos educativos y las escuelas... acercarlo acá para que lo pueda ver. Cada quien tiene, don Raúl, cada quien tiene su lenguaje, y el lenguaje de la Secretaría de Educación debería ser el mismo. Entonces, ¿qué planteamos? Jornadas de capacitación docente, reparación de los planteles escolares. En aquellos planteles que requieren reparaciones mayores continuarán en modalidad en línea. Los que tienen reparaciones mínimas, como cambiar una llave de un lavamanos, como reparar la cisterna, esos centros educativos ya deberían de volver en esa segunda fase a las actividades semipresenciales. En la tercera fase, previa inspección y autorización de SINAGER, ponemos SINAGER ahí porque es lo que tenemos en la actualidad, ¿no? Se abren los centros educativos, reanudan con las que tienen condiciones mínimas para operar, y se realiza la adecuación de los horarios y del plan de reforzamiento. ¿Qué es el plan de reforzamiento, Raúl? Lo que hemos venido discutiendo del famoso plan remedial. Si Raúl Valladares tiene 20 estudiantes en su sala educativa, en su salón de clases, hacer una evaluación a cada uno, priorizar los conocimientos, identificar en qué nivel de apropiación de conocimiento se quedó, para que las debilidades las podamos solventar y las convirtamos en fortaleza. La cuarta fase es el inicio de clases presenciales en las diferentes modalidades, y nosotros planteamos 3. La presencial, semipresencial, escalonada y por niveles. ¿A qué obedece eso? Precisamente al ejemplo que yo le daba del técnico Honduras. Tendremos que abrir primero los colegios técnicos donde los estudiantes ya son más maduros, en los niveles superiores, donde los grupos se dividen en los talleres y en los laboratorios, donde se minimizan las posibilidades de contagio. Semipresencial porque algunos estarán en el salón de clase unos días y deberán de estar en actividades virtuales también con el profesor, es decir, los docentes vamos a tener que seguir haciendo esfuerzos extraordinarios. ¿Por qué hablamos escalonado? Porque debemos de hacer el ejercicio con los mayores hasta aperturar los grados inferiores, que es el gran y enorme reto que tenemos. La educación en línea, que eso tenemos una tarea pendiente. La Secretaría de Educación tiene que tener una plataforma de acceso libre y gratuito, y yo creo que aquí no hay que inventar el agua tibia. Creo que el rector lo debe conocer muy bien. En Uruguay, la plataforma del sistema educativo uruguayo, si usted tiene un aparato telefónico inteligente y está dentro de la cobertura de internet, sin necesidad de tener recargas, usted puede ingresar a la plataforma, interactuar con sus docentes, descargar contenidos, etc. Esa es la aspiración. Y el último elemento es que algunos centros educativos donde no tengamos las condiciones vamos a continuar en modalidades mixtas. Es decir, debemos de tener claro que la realidad que teníamos previo a la pandemia no la vamos a volver a tener en el corto o en el mediano plazo, y debemos de construir un sistema educativo híbrido. Y eso nosotros planteamos desarrollarlo, esas 4 fases planteamos desarrollarlas alrededor de un periodo de 4 semanas. Es decir, que de aquí al fin del mes de febrero, la mayor parte de los centros educativos que tengan condiciones ya deben de estar abiertos. Súmele el reto, porque ahí también tenemos una dificultad. Las escuelas y los centros educativos de la costa norte que fueron afectados por los 2 huracanes, tenemos centros educativos que prácticamente desaparecieron, tenemos centros educativos que hoy, después casi de 1 año y tanto de haber pasado los huracanes, todavía están completamente llenos de escombros y de lodío y de tierra, que ahí es donde nosotros planteamos dentro de la propuesta hacer una jornada nacional de concientización, donde madres, padres de familia y la comunidad en general por lo menos donen un día para el centro educativo y regresemos a hacer limpiezas de los centros educativos. Aquel padre de familia, aquel persona que vive cerca de la escuela, que es electricista, pues vaya, ayúdenos con el tema eléctrico. Aquel que es albañil, vaya, ayúdenos con el tema de la albañilería. Y los que no puedan, pues bueno, colaborar en otras dimensiones para buscar reconstruir la infraestructura escolar. Por eso le decía al inicio, Raúl, cuando digo nos entregan, es que nos entregan al pueblo hondureño. Hoy, con la cantidad de votos que ha obtenido doña Xiomara Castro y el pacto de la alianza opositora, está más que demostrado que este gobierno va a tener un enorme respaldo. Y lo que debemos de hacer es alinear todas
esas voluntades, toda esa necesidad que tenemos para reconstruir el sistema educativo. Estos son los primeros 100 días. Me alegra que he sentido que los maestros tienen gran simpatía con Libre y muchos de ellos participaron en las planillas, incluyendo Esponda, y eso es bueno, pues quiere decir que los maestros van a tratar de apoyar al nuevo gobierno, ¿no? No vamos a tratar, vamos a apoyar. Es que miren, ¿Y por qué no apoyaron al otro? Quisimos apoyarlo. El problema del gobierno anterior es que hacía todo, uno le aconsejaba y hacía todo lo contrario. Esto que estamos planteando de la reapertura de los centros educativos de los colegios técnicos, se lo planteamos al gobierno saliente. El tema de hacer el inventario de la vacunación por centros educativos, se lo planteamos al gobierno saliente. El tema de la plataforma virtual de acceso libre y gratuito con el fondo FID, se lo planteamos al gobierno saliente. Y aquí estaba mi profesor, el profesor Savión. Yo no sé su nivel de frustración con este gobierno, pero parecía que estaban empeñados en hacer todo lo contrario de lo que recomendábamos. No sé si usted tiene esa misma percepción, profesor Savión, pero nosotros tratamos, y no por el gobierno, eso es lo que hay que entender, no solamente es por un respaldo al gobierno. Al final los que más sufren con políticas negativas de los gobiernos son las niñas, los niños y los jóvenes que están en el sistema educativo. Somos un sistema educativo que no invierte en libros de texto, que prácticamente no invierte en la capacitación de sus docentes, que ha tenido en el abandono la infraestructura escolar. Somos un sistema educativo que no es sistema, no están ni siquiera, nuestros niveles del sistema educativo ni siquiera están bien alineados unos con otros. Por ejemplo, y mira, esto es una cosa terrible, que esto ya es el fondo, porque estamos discutiendo la reapertura. Nuestro sistema educativo carece de una filosofía educativa, por ejemplo. Si usted agarra a cualquier profesor de cualquier nivel del sistema educativo, desde el año 0, prebásica, hasta el nivel superior en los posgrados, y usted le dice al profesor, profesora, ¿cuál es su papel en la formación del hondureño que necesita este país para que saquemos al país adelante? No lo tiene claro, porque esa filosofía educativa en nuestro sistema no existe. Entonces, si usted no tiene una lógica filosófica y decir, este es el hondureño, con estas herramientas técnicas, con estos conocimientos de cultura general, con estos valores y principios que necesitamos formar para sacar el país adelante, muy difícil. Ahora, si está definido muy claro la hoja de ruta y qué es lo que queremos construir, definitivamente ahí sí vamos a avanzar. Y mire, Raúl, yo creo que aquí todos debemos de poner de nuestra parte. Dentro de una década y media, una década, Honduras va a tener en toda su historia el porcentaje más grande de jóvenes en vida económicamente activa, es decir, en edad económicamente, con músculo para trabajar y tener crecimiento económico. Pero si no le entregamos los valores, los principios que necesita el hondureño para sacar a este país adelante, y no le entregamos todas las herramientas técnicas y los conocimientos necesarios para agilizar la economía, este país está condenado a seguir en el agujero en el que estamos. En consecuencia, debemos de construir un sistema educativo orientado a que tengamos crecimiento económico y que generemos riqueza. Y eso solo se hace con buenas escuelas. Don Carlos, su comentario, ¿qué piensa de esto que plantea aquí Daniel? Sí, mire, precisamente dos cosas con lo que dijo Daniel. Ese plan que ellos como organizaciones magisteriales presentaron es justamente lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es decir, no hay otra cosa, no hay que inventar nada más, simplemente esa es la realidad que como maestros vivimos en el día a día en las aulas. Y en segundo lugar, es cierto, yo participé en muchas reuniones en representación del sector educativo, se le hicieron muchas sugerencias a las autoridades salientes y lamentablemente no fueron escuchadas, algunas a medias y otras simplemente no fueron escuchadas. Entonces sí hay frustración, ¿verdad? En el caso particular, yo como maestro, como hondureño, sí me siento frustrado porque uno ha hecho todas esas sugerencias de buena fe, no andamos viendo colores políticos ni nada. En mi caso particular o nuestra asociación, nuestra federación, no nos matriculamos con ningún sector político. En consecuencia, nosotros lo que queremos es obtener los mejores resultados en nuestra actividad. Y aquí Uy, le pusieron el delay la mayor frustración, la calidad es lo que se vio o se ha visto más afectado con este problema, porque
los alumnos, en el caso de escuelas privadas, de escuelas y colegios privados, que ya desde antes de la pandemia ya estaban utilizando tecnología. Y por eso fueron escuelas, por ejemplo, hay escuelas que el 14 de marzo se hizo la suspensión, 14 de marzo de 2020. Ya el lunes estas escuelas entraron a clases por Zoom, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya estaban listas. Eran pocas, es cierto, pero la experiencia de estas escuelas, el gobierno la pudo haber aprovechado para hacer algo similar con las escuelas públicas, no con todas, pero se pudo haber ido poco a poco haciendo el experimento, pero no se hizo. Por el otro lado, el problema de la manipulación de las estadísticas. La Secretaría de Educación, y eso no es de ahorita, es desde hace muchos años, que está preocupada por estar maquillando las estadísticas, que bajó la deserción, que menos reprobados, pero todo ello ¿cómo? Pasando a los alumnos sin saber nada. Se inventaron, por ejemplo, el tal TPA, todos podemos avanzar. Eso era para que el alumno pasara sin estudiar. Ahorita se inventaron los campamentos lúdicos, que a mí hasta risa me da ese concepto, ¿verdad? Porque bueno, Daniel creo que estudió algo de eso y campamento lúdico, a mí las dos palabras me indican que es irme a un camping, a un lugar allá a jugar y toda la cosa, a compartir con mis amigos y compañeros, ¿verdad? Pero este caso lo entendieron como cursos remediales para que los alumnos pudieran aprobar su año lectivo. Y es más, alumnos de estos que se van en las caravanas y regresan 4, 5, 6 meses después, hay que insertarlos en el sistema educativo y hay que tratar de recuperarlos y hay que pasarlos. Entonces reportan allí una tasa de reprobación del 2, 3%, que sabemos que es una completa mentira. Y al sector privado nos han impuesto esas reglas también. Entonces, aunque nosotros querramos hacer las cosas de la mejor manera posible, no lo permiten, las mismas autoridades no están para apoyarnos. Si queremos hacer las cosas mejor, no están para apoyarnos, sino que están más bien para obstruir en nuestro trabajo. Ese es el reclamo que nosotros hacemos precisamente. Y ahorita ya estamos viendo los resultados. Escuchaba el otro día a los del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica. En estas pruebas de admisión que están realizando las universidades, que las han hecho en estos 2 años, por ejemplo, ¿quiénes son los que han salido mejor? Pues de los institutos privados. Entonces, y eso, lamentablemente, como país, como sociedad, pues no nos debe, a nosotros como sector, pues obviamente nos favorece porque decimos, miren, nosotros estamos haciendo bien las cosas, así que el papá que ha invertido en su hijo en una escuela privada, pues está obteniendo resultados. Pero como país, maestro, es una tragedia. ¿Por qué? Porque el sector educativo público, que es donde está el hijo del pobre, el hijo del campesino, el hijo del obrero, ese no está recibiendo una educación de calidad. Y cuando va a competir con los alumnos egresados de nuestros centros, entonces ya va con dificultades. Entonces, la pandemia ha venido a agravar las desigualdades sociales en el país. Y allí es donde como autoridades, las nuevas autoridades, tienen que poner un énfasis en cómo revertir este problema de la baja calidad. Entonces, lo de los cursos remediales, bueno, hay que hacerlo, obviamente, hay que hacer ese diagnóstico de estos niños que están regresando a las aulas, cómo vienen. Estamos más que seguros que estos niños, por ejemplo, un niño que en el 2020 entró a primer grado, ahora que supuestamente va a ir a un tercer grado porque el ministerio dijo hay que pasarlos a todos. Pero estos niños que van a tercer grado no saben leer ni escribir. Eso de plano, eso... no hay que ser mago pues para saber que va a tener serias dificultades. Pero entonces, ¿qué hacer con estos niños? Entonces dice, no, es que no pueden repetir. ¿Y por qué no pueden repetir? Los vamos a poner a un tercer grado sin las competencias de la lectura y la escritura y de las matemáticas.
a someterlos a un contenido que ellos no lo van a poder entender. Entonces aquí es donde yo, como papá, si estuviera en ese plano, yo a estos hijos les diría, usted va a repetir y va a empezar desde primer grado, porque no le estoy haciendo ningún favor que vaya a un tercer grado sabiendo que no sabe los rudimentos de la lectura y la escritura. Entonces, aquí es donde, ¿cómo poder hacer para combatir ese rezago educativo? Pues yo, como lo hice en escuelas que dirigí, cuando llegaba un niño, el papá quería que su hijo tuviera una educación bilingüe y no sabía el inglés, entonces ya llegaba a un tercer, un cuarto grado, entonces le decía, bueno, mire, su hijo no lo vamos a matricular en el cuarto grado, sino que todo este año lo vamos a tener solo con clases de inglés. Y así lo ponía desde primer grado, con nivel de inglés de primer grado, luego segundo, luego tercero, ya el siguiente año ya iba a un cuarto grado con su nivel de inglés completo. Dame Entonces, para... algo así tenemos que hacer con los alumnos, sobre todo el sistema público, ¿eh? Porque las escuelas privadas sí han tratado y hay escuelas que yo he platicado con sus directores y ellos me dicen, nosotros logramos el 100% de los objetivos, por ejemplo, este año y el año pasado. Deme un minuto, don Carlos, solo un minuto, para escuchar a don Carlos Pineda, que llama desde Ocotepeque. Don Carlos, buenos días, gracias por la llamada. Adelante, Ocotepeque. Bien, se cortó la llamada. Otra cosa, aquí me escribe el ingeniero Nelson Sierra, dice Nelson, aprovechando que está don Carlos aquí. Dice don Nelson, se han realizado muchos estudios a nivel mundial y se ha comprobado que los alumnos que están en clases en escuelas, colegios y universidades se contagian menos que los que están en clases. En Honduras, las instituciones privadas que no están en clases ya lo hacen por negocios. Sus costos bajaron al 50%. Despidieron motoristas, despidieron empleados de limpieza, maestros, conserjes, etcétera. Sus costos de energía, agua y materiales didácticos también bajaron considerablemente. En conclusión, sus ingresos se mantienen y sus costos bajaron, por eso no quieren regresar a clases presenciales. Es inexplicable cómo institutos como la DOWAL y otros no hayan regresado a clases cuando nos están sacando un montón de dinero. Don Carlos. Ok, mire, esas son las malas percepciones que tiene ciertas personas, ¿verdad? En primer lugar, no es que bajaron los costos, porque el personal docente se ha mantenido. Sí, han habido suspensiones de trabajadores, pero el señor debe saber, primero, que ha bajado la matrícula, y en la escuela que él menciona, tuvo una rebaja de matrícula de más de 100 alumnos, primero. Y el segundo elemento que no está tomando en cuenta es la alta morosidad que hay en el pago de colegiaturas. La mora que tienen estas instituciones con instituciones como el Seguro Social y con el INPREMA es altísima también. Entonces, no es cierto que los ingresos se han mantenido, los ingresos se han reducido considerablemente. Es más, hay muchas escuelas que han cerrado definitivamente porque ya no pudieron seguir operando, y otras escuelas que suspendieron sus operaciones esperando a ver si este año 2022 pueden volver a iniciar operaciones. Y además, el año pasado, de 2020 a 2021, la matrícula en el sector privado se redujo en más de 70,000 alumnos, ¿verdad? Y la morosidad anda alrededor del 50 a 60%. Así es que no es cierto todo lo que dice el señor, ¿verdad? Y los costos operativos, no es cierto que bajaron como él dice. ¿Por qué? Porque el recibo de la electricidad, por ejemplo, y del agua se tuvo que seguir pagando porque las instalaciones tenían que estarse manteniendo. Y tal vez en lo que se redujo fue en el sector transporte, pero allí todos los demás costos se han mantenido. De tal manera, pues, que la crisis financiera del sector educativo privado es real,
es muy cierta y Daniel lo sabe muy bien porque yo en el INPREMA lo he estado exponiendo por la morosidad de los centros educativos, precisamente. Me dice, rector, ¿qué piensa de todo esto? Me dice el señor Nelson que la directora de esa escuela hasta cirugía se mandó a hacer plástica en esos días. Ajá. Bien, miren, es importante dejar algo claro acá. Los grandes guerreros, eso no es cierto. Los grandes guerreros durante esta pandemia fueron los docentes. Fueron los que sostuvieron el sistema de educación. Yo tenía reportes de muchos docentes. Yo tengo mucho contacto con los directores de colegios, ¿no? Porque son como el insumo de nosotros para el tema de matrícula ahorita en enero de cada año. Y tenía yo reportes de que estaban dando clases por WhatsApp, que estaban dando clases de manera virtual, pero con grandes necesidades. Ahí es donde las nuevas autoridades deben de reestructurarse con este plan. Pero Raúl, yo lo decía antes de las elecciones, el gran primer reto que tiene el gobierno, cualquiera que ganara, es que 4 días después de que tome posesión, tiene que iniciar el año escolar, que es el 1 de febrero. Y yo lo que veo es de que sí, tenemos que retornar a la presencialidad, pero sin satanizar la virtualidad, porque esta pandemia ya nos dejó este contexto. Así que lo que tenemos que hacer es acompañar la presencialidad, pero apoyando el tema de la conectividad, para que en aquellos lugares donde no hay acceso a escuelas, colegios, universidades, que la conectividad sea esa herramienta de educación que tanto necesita este país. Miren este tema, les daba un dato, 17.525 planteles de educación. De estos, 3.381 centros educativos tienen conectividad, Raúl. 2.036 es para uso de personal administrativo y 1.075 es para uso de los educandos. Tienen 2.490 aulas virtuales. Llámese aulas virtuales, que son las famosas iPad que dieron, o llámese las aulas virtuales, las famosas maletas didácticas. Sí, sí, de ahí, esa es la fuente, Pero está equivocada. No, pero le voy a dar un dato, Daniel. Nosotros, 3 días antes de las elecciones, AMON, COEP, UTH, en el Hotel Clarion, dimos una presentación del sistema educativo. Invitamos a todos los embajadores, invitamos a todos los rectores e invitamos a todos los candidatos presidenciales. Porque lo que nosotros queremos es simplemente acompañar a este proceso. Al final... Nadie fue candidato. No, fíjese que sí fue del Partido Liberal, del Partido Nacional, fue representantes de Libre, fueron los embajadores que son muy importantes, porque aquí viene un proceso muy importante, Raúl. Y es que las nuevas autoridades deben de reestructurar el presupuesto de la Secretaría de Educación. Y deben de acompañar a los docentes. Y si hay algo que es importante, es que deben de reformular también un incentivo para los docentes. ¿En qué sentido? Los docentes, uno, que se dediquen a matricular estudiantes. Debería haber un bono para estos docentes que se dediquen masivamente a matricular. Segundo, son sugerencias las que estoy dando, ¿no? Segundo, son aquellos estudiantes que deberían de estar acompañando a aquellos educandos que los forman, pero que los forman con calidad. Y debería haber una bonificación para estos docentes. Porque dan una... ¿Y de dónde? Dan una mía extra. No, pero ¿de dónde? Si no hay pisto. Bueno, hay un tazón de seguridad, hay otros temas que deberíamos de reformular, ¿no? Bien, estaba don Juan Carlos desde Comayagua. Gracias por llamar. Pero es que billete no hay. No, pero se puede reformular. No, sí hay. El presupuesto se puede reformular. Dinero hay. Raúl, dinero hay. Lo que pasa es que los presupuestos de los últimos 12 años han sido muy mal orientados. ¿Cuánto dinero se malgasta en defensa y seguridad? Mire, le quiero dar un ejemplo porque el profesor Sabión dio una extraordinaria cátedra de sociología.
El problema aquí son los recursos. Mire, si usted agarra todo el presupuesto de la Secretaría de Educación, de salarios, Solo un minuto, tengo que hacer unos anuncios. Buenos días, licenciado. El culpable de la mala educación es, en primaria de los últimos 10 años, es la pedagógica, porque están graduando licenciados que no son maestros de carrera, por esto deben volverlas normales para formar maestros. 33 senadores demócratas pidieron al gobierno de Joe Biden que se designe un nuevo estatus de protección temporal TPS, un amparo migratorio para El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala, debido a la situación humanitaria. En una carta al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y al jefe de la diplomacia Antony Blinken, los senadores expresaron su grave preocupación por las condiciones humanitarias en Centroamérica, agravadas por la pandemia de COVID-19 y las catástrofes naturales, las cuales han contribuido a un repunte de la inmigración en la región. Así lo afirmó en un comunicado el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Menéndez. La crisis en Centroamérica es urgente. Las designaciones y redesignaciones de TPS proporcionarán protecciones críticas para los beneficiarios elegibles y les permitirá satisfacer las necesidades básicas de sus seres queridos en su país de origen e invertir en alternativas más seguras a la migración irregular, escribieron los senadores. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, vamos a continuar. Gracias a la gente que nos sigue escribiendo. Aquí está la exrectora Julieta Castellanos. Buenos días, nos dice. Un gran saludo a la exrectora, a la rectora. Respecto al rendimiento de las pruebas de ingreso en la universidad desde el 2010, que llevé los registros hasta el 2017, que concluyó mi periodo, dice la doctora Julieta Castellanos, los 14 primeros lugares de los estudiantes que más aprobaban procedían de los institutos privados. Y es lógico. El primer instituto público ingresaba en la posición 15. El Instituto Central Vicente Cáceres ocupaba la posición 49 o 50. Y el que mejor resultados obtenía de todos los colegios públicos eran los de Ocotepeque. Saludos, es lógico saludos eso, también, rectora. Es lógico, mire, yo creo que, bueno, y la rectora es socióloga, la rectora, yo creo que el profesor Savillón, a pesar de que es geógrafo, ha dado una extraordinaria cátedra de sociología. El problema son las desigualdades. Si usted agarra el presupuesto de la Secretaría de Educación 2020, que todavía no había empezado, todo se programó pensando que no había pandemia, y lo divide entre la matrícula que ellos plantearon que tenían, que rondaba los 2 millones de hondureños, y reparte ese presupuesto entre toda esa población estudiantil, se dará cuenta que la Secretaría de Educación no invierte ni $600 anuales por estudiante. Pero si hace una media de las escuelas bilingües, de la tabla media hacia arriba, se dará cuenta que los papás andan pagando entre $5,000 y $6,000 anuales. Es decir, el sector privado invierte 6 veces más de lo que invierte el sector de educación invierte apenas un porcentaje que no llega ni el 10% de lo que invierte el sector privado. Desde luego, si usted no tiene las condiciones, va a existir estas desigualdades. Por eso no es extraño que los primeros 14 ranqueados de las pruebas de ingreso sean las escuelas bilingües. Y aquí está el profesor Savillón, yo sé algunos elementos que me han contado compañeros. Yo sé que algunas escuelas bilingües hacen hasta un tipo de entrenamiento previo a aplicar las pruebas de ingreso en la Universidad Nacional. ¿Es cierto eso, profesor Savillón? Que hacen un tipo de repaso. Para lo que hay repaso, es decir, es que mire, en Estados Unidos existe la prueba que se llama SAT, Scholastic Aptitude Test, que es exactamente la misma PAA que aplica la Universidad Nacional, porque es la misma empresa que lo elabora, la College Board. El College Board ha traducido esas pruebas, el SAT de Estados Unidos, y entonces esas son las que se han tropicalizado, digamos, y se aplican en todo el continente. Entonces,
Para las pruebas SAT, porque en Estados Unidos esas pruebas se están revisando todos los años, la empresa, el College Board, las está, y tiene más de 100 años de estar haciendo eso. Entonces hay incluso, ¿cómo se llama? Pruebas que uno las compra en las librerías y con eso se prepara a los alumnos para tomarlas. Porque no es una prueba de conocimientos, es una prueba que le determina a uno si el estudiante está apto para la educación superior. Don Fernando Gradis precisamente lo puede saber eso también. Entonces, a los alumnos, sí, ellos toman cursos, a veces los papás quieren para que puedan obtener mejores resultados y de esa manera asegurarse el ingreso a la universidad en Estados Unidos, ¿verdad? Porque esa es práctica en Estados Unidos hacer eso. Entonces, en el caso de la PAA, como es algo similar, lo que se aplica aquí en Honduras, entonces ya incluso hay profesores que dan tutorías a alumnos de todo el país que quieran tomar la PAA de la Universidad Nacional Autónoma y lo pueden hacer. En algunos casos, por ejemplo, yo como padre, mi hijo mayor no iba a ir a la UNAM, pero le digo, pero quiero saber cómo estás. No tomó la SAT de Estados Unidos porque no iba a ir a estudiar a Estados Unidos, pero sí tomó la PAA de aquí de la universidad y le fue muy bien. Mi segundo hijo, que está en último año en este momento, ya le dije que para el mes de marzo o abril, cuando la universidad aplique la PAA, la va a tomar también, porque quiero saber cómo está él, pero no está estudiando para ello, simplemente la va a ir a tomar con lo que él ha aprendido. Pero hay papás que quieren que les vaya muy bien y por lo tanto pagan a algún tutor para que lo haga. Entonces, ve, Raúl, el punto de la discusión es el tema de recursos. En el país hay recursos. Y mire, yo creo que uno de los desgastes más grandes que tiene la Secretaría de Educación es la burocracia. No sé si la producción nos puede poner la presentación número 21. Porque el nuevo gobierno, una de las cosas que debe hacer es construir la República Digital y acabar con la burocracia. Mire, hay directores de centro, la mayor parte de los directores del centro, el rector lo conoce muy bien, tiene una alianza muy fuerte con el Técnico Honduras, por ejemplo. Se gasta tanto tiempo en burocracia, en montañas de documentos, de papeles, Raúl, que nadie lee. Entonces, ¿qué planteamos nosotros en la República Digital? Lo primero es que hay que tener una base de datos actualizada de la infraestructura. Entonces, mientras hay levantamientos en físico que se tardan meses en llegar en el nivel central, ya las condiciones han cambiado. ¿Qué debemos de mejorar ahí en los antecedentes? La gestión administrativa es demasiado lenta y altamente burocrática. Esa maldita burocracia hay que acabarla. ¿Pero eso quién lo hizo? ¿La Comisión de Campaña de Xiomara o ustedes? No, eso lo hizo las organizaciones magisteriales. Es que como dije Xiomara ahí. Sí, porque se lo presentamos a ella, es una propuesta para el nuevo gobierno. Y ella es la nueva presidenta, aunque a algunos no les gusta. No, yo lo veo a usted con otro discurso ahora. No, para nada. Mire, cuando el primer programa que habló el tema de educación... Mira al rector que... Claro, aquí usted le pone salsa a los tacos. Nosotros planteamos 3 condicionantes: la vacunación, la reparación de los centros educativos y un protocolo de bioseguridad, y eso es lo que plantea el plan. Entonces, ¿cuál es el tercer elemento? Las dimensiones políticas, las decisiones y políticas públicas basadas en información escasa, incompleta o desactualizada. Ese es un problema. Y la siguiente dimensión es el tema de presupuesto. Yo por eso les decía, dinero sí hay. Mire que para el año 2021 recogió más de 1.430 millones de lempiras el Fondo FIT. ¿Qué debemos de hacer en la República Digital? Esto debe ser un prototipo, porque en 100 días es muy difícil poder construir la República Digital, pero hay que hacerlo. Diagnosticar e identificar la infraestructura tecnológica para el desarrollo de la República Digital en educación. Por eso le decía yo que si esos datos son concretos. En el Técnico Honduras no fueron a poner antenas para que el campus, para que el centro educativo tuviera internet gratis. Pero las antenas solo duraron 2 meses y de ahí las antenas ya no tenían datos, los estudiantes no se podían conectar. ¿Qué piensa de eso, Raúl? A mí me parece que la propuesta, muy bien, todo lo que sirva para fortalecer el sistema educativo es importante. La simplificación administrativa es vital. Sí, correcto. Debemos de eliminar procesos burocráticos que no ayuden y debemos de crear ambientes más rápidos y más ágiles para el ciudadano. Y amigables. Pero miren, aquí hay algo bien importante. No hemos hablado de la capacitación al docente. El docente debe estar capacitado
constantemente en nuevas metodologías, en nuevas herramientas de aprendizaje. Y esto la Secretaría de Educación debe de hacerlo con acompañamiento de las universidades, y para eso estamos, para acompañarlos, para apoyarlos, para ayudarles. Pero debemos de ver un tema donde podamos ambas vías apoyarnos, ¿no? Lo siguiente que es importante, esto es muy, pero muy importante, la merienda escolar. Si vamos a hablar de un retorno a clases, hablemos también de merienda escolar, porque tenemos que darles esas garantías a los estudiantes que por sus escasos recursos no tienen alimentación nutritiva. Yo creo que aquí hay unos datos importantes, Raúl. En el 2019, cuando no había pandemia aún, solo se cubrió un 88% de la merienda escolar. En el 2020 se cubrió un 68.5%. Ahí fue un switch, porque ahí comienza la pandemia y es cuando empezamos a salir del sistema educativo y retornamos nuevamente a nuestras clases, ¿no? A nuestras casas, perdón. Pero si hablamos de una inversión en el tema de la merienda escolar, estamos hablando de 800 millones de lempiras. Pero yo creo que el reto del nuevo ministro, secretario o secretaria de Estado debe de ser acompañarse de la empresa privada, para que sea la empresa privada solidariamente a través de sus programas de responsabilidad social empresarial que acompañen estos apoyos sociales. Lo repito, Raúl, y esto es importante, lo subrayo, es importante que trabajen con los gobiernos locales, que todos esos presupuestos de infraestructura escolar vayan a las municipalidades y que sean allá los pueblos los que señalen a su alcalde si no ha construido la escuela, que señalen a su alcalde si no ha hecho su trabajo de infraestructura escolar. ¿Por qué? Porque desde el gobierno central se vuelve mucho más caro construir una escuela. Eso debe de ser prioridad, que la burocracia la quitemos, la destrabemos y que se vaya a los gobiernos locales. Lo siguiente, lo que decía Daniel, es importante el tema de la transformación digital, pero la transformación digital no solo va con el sistema de simplificación administrativa, que es un componente muy importante, también va con el tema de llevémosles instrumentos importantes a los centros de educación, a los educandos. Y me va a decir Raúl inmediatamente, rector, es muy bonito todo lo que usted me dice, pero todo se convierte en dinero y no hay dinero. Le garantizo que si somos serios, hacemos una propuesta formal donde todos los sectores, los valiosos docentes, los padres de familia y las autoridades se lo presentan. Rector, está hablando como político. Se lo presentan. Casi lo lanzo ya. La política es una ciencia, hombre. La más humana de todas las ciencias, Raúl. Se lo presentan, Raúl. Bien le dije, usted no hable mucho ahorita. A los embajadores le garantizo que podemos conseguir recursos frescos porque doña Xiomara llega con un gran músculo social y entonces puede conseguir mucho dinero de cooperación, pero debemos de tener propuestas sólidas para que saquemos adelante el sistema educativo que es tan importante. Yo no entiendo cómo no es posible que sepamos por centro de educación qué docentes son los que ya tienen 1 o 2 dosis. Sí. Y si lo tienen, por favor muéstrenlo porque es importante, ¿verdad? Ni quién tiene refuerzo. Pero fíjese que en la propuesta nuestra, tal vez nos ha ido a producción en la presentación 11, tenemos planteado eso que usted ha dicho. Esto es propuesta, esto no es el plan del gobierno, es la propuesta que han hecho las organizaciones magisteriales al nuevo gobierno. Y si el nuevo gobierno, buscate en la presentación 11. Sí, la número Eddie, 11. Y si el nuevo gobierno no les cumple eso, ¿qué va a pasar? No, es una propuesta. Mire, yo estoy de acuerdo con lo que dice el rector. Aquí debemos de sentar a todos los sectores. Y yo he planteado, y lo planteé. Pero fíjate que hoy a usted lo veo bien mesurado, bien tranquilo, que esta es una propuesta. Claro. Vamos a lidiar. Ajá. Se siente Pero que yo- ganó, pero yo- se siente que con Libre Es ha que, ganado el magisterio. es que el pueblo ganó, Raúl. Hay que ver cuánto dura la luna de miel. Pero mire, el tema del apoyo académico.
Mire, ese tema es importante. Esa filmina no dice Xiomara presidenta ahí, para que no se enoje, ¿va? No, ¿y yo por qué me voy a enojar? No sé. Disculpe, yo amigo de Xiomara, no sé cuánto. Pero yo solo estoy haciendo mi función de periodista. Claro. Porque cuando yo miraba a Xiomara ahí no sabía si era de ustedes o de Xiomara. Yo estoy seguro que usted votó por doña Xiomara. ¿Qué va a cumplir usted? ¿Qué va a pasar si no le cumplen eso? No, por eso digo, eso es una propuesta. Hay que No, yo con le todos los digo sectores. porque cuando yo estuve en el gobierno, única vez en mi vida, era secretario del presidente, habían 10,000 maestros afuera protestando. Sí, más. Me acuerdo. Y después vino Marlon Escoto y los desinfló. Pero las condiciones sociales habían cambiado mucho. El gobierno en el que usted integró no era un gobierno altamente represivo. No. Ni nos vio como enemigos. Tratamos de construir juntos. Ese es el ejercicio que hay que hacer. Que el gobierno y las organizaciones magisteriales, padres de familia, empresa privada, cooperación, nos alineemos todos en el mismo objetivo y podamos avanzar. Y es más, yo creo que esta camada de dirigentes que somos un poquito más académicos hemos dado muestras de que queremos avanzar. Lamentablemente el gobierno andaba en otra dimensión. Mire, la creación del programa de monitoreo de educación en casa, similar a lo que planteaba el señor rector, la creación del perfil del programa, hay que experimentarlo, validarlo y hay que ejecutarlo. ¿Por qué? Porque ahí hay que hacer capacitaciones a las madres y padres de familia, a tutores, como monitores en casa. Tenemos padres de familia. Si hoy el porcentaje de analfabetismo anda en el 17%, tenemos padres de familia que posiblemente no saben leer y escribir. Entonces, esos elementos del apoyo académico hay que desarrollarlo, así como la capacitación docente. Tal vez nos ayuda con la siguiente, la 12. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Porque la Secretaría de Educación... Bueno, anoche una compañera mía me dijo que ella y su esposo le enseñaron a leer y escribir a su niña estando en la pandemia y ella estando en un colegio y escuela bilingüe aquí de Tegucigalpa. Claro, eso es una realidad objetiva, pero mire, más allá de eso, por ejemplo, el tema de la Jornada Nacional de Alfabetización, todo hondureño y toda hondureña que sabe leer y escribir está en la obligación moral e histórica de enseñarle a otro hondureño que no sabe leer y escribir. Explíqueme, porque tengo poco tiempo. Mire, el tema de la matrícula gratis, que es retornar a la matrícula gratis, es decir, identificar presupuestariamente a dónde están los recursos para definir los mecanismos para que las reparaciones mínimas de los centros educativos. No puede ser que estemos esperando que llegue ese DIS para poner una lámina, por ejemplo, para cambiar la válvula de un sanitario, para arreglar un lavamanos. Desde esos presupuestos de la matrícula gratis, el director debe tener recursos para hacer esas reparaciones mínimas. Daniel, perdón, y esto es importante, eso usted ahorita que menciona CEDIS, se me viene algo a la mente. Daniel, tienen en CEDIS, tienen estos muchachos, los guías de familia, que conocen muy bien cada una de sus comunidades, barrios, colonias, sectores, que pueden ayudar muy bien para el tema de matrícula. Si dejaran a esos muchachos por un tiempo determinado, pudieran ayudar muy bien a ese tema de matrícula, para que ese 1.200.000 personas que no están matriculadas, pudiéramos llevarlas al sistema educativo. Don Carlos, vamos a la parte final. Don Carlos, mensaje, conclusiones, ¿qué hay que hacer? Bueno, estamos empezando el año. Ok, aquí hay que retomar algunas prácticas que se tenían anteriormente y que funcionaban. Por ejemplo, la matrícula, antes, en los últimos días de noviembre, el maestro, el director de cada centro educativo realizaba el censo en la comunidad de los niños que iban a entrar el siguiente año a la escuela. Esa práctica se ha perdido. Por eso no sabemos, llega la matrícula y no sabemos cuántos niños hay en la comunidad, cuántos van a ir a tal grado, cuántos nuevos para el primer grado, etcétera, etcétera. Eso perfectamente bien se puede hacer. Y con esto que decía el doctor Gradis, perfectamente bien se puede hacer. Segundo, lo que establece el plan de los colegios magisteriales, hacer un diagnóstico del centro educativo ahorita. Es decir, ya en esto de lo que queda del mes de enero. El audio, por favor. ¿Tocó el audio, don Carlos? No, es que me entró una llamada. ¿Me escuchan ahora? Sí. Ok, entonces, eso es otra cosa que hay que hacerla ya, ¿verdad? Lo de la merienda, ya, doctor Grady, ya no hay que hablar de merienda, hay que hablar del almuerzo escolar, ¿verdad? Porque yo creo que esa sería una forma de que nos aseguramos de que los niños vayan a la escuela, sobre todo en áreas rurales y en áreas urbanos marginales, porque hay niños que llegan a la escuela sin desayunar, por ejemplo.
Entonces, ese programa, y para eso no necesitan los miles de millones de lempiras precisamente, y más bien podría apoyar a la agricultura nuestra, al pequeño agricultor, para que pueda proveer esos alimentos para los niños en su respectiva escuela. Y la capacitación docente, eso se lo planteamos al gobierno allá en junio, julio de 2020, e incluso con la pedagógica habían ya elaborado un diplomado en habilidades digitales para los maestros, ¿verdad? Y también allí participó, me acuerdo, la Universidad José Cecilio del Valle, el Consejo de Educación Superior con las universidades también, que perfectamente bien se pudo haber hecho, ¿verdad? Pero lamentablemente todas esas sugerencias no se implementaron. Entonces ahora estamos a tiempo de volver, de empezar, de retomar todas esas sugerencias que de buena fe se hicieron. Y de esa manera creo que podíamos empezar con buen pie este nuevo año escolar. Muchas gracias, don Carlos Avillón, el gerente de la Federación de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Gracias también. El rector Fernando Gradis ha tenido a bien acompañarnos esta mañana, rector de la UTH. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Gracias al pueblo hondureño. Dios bendiga a nuestra patria y esperemos de que este gobierno tome a la educación como una bandera importante para sacar adelante la nación. Gracias, rector. Profesor Daniel Esponza, lo felicito por el triunfo del Libre. Gracias. Y, para el pueblo hondureño, ¿no? No, pues sí. No, mire, ve, es que aquí ocupamos que este gobierno nuevo salga adelante. Claro. Lo ocupa el país. El país. O sea, olvidémonos de Libre. Sí. Ahora Xiomara es la presidenta de todos los hondureños, del 1.200.000 nacionalistas, de los de Salvador de Honduras, de todos los hondureños. Entonces todos queremos que a doña Xiomara le vaya bien. Y qué bueno que los maestros están en esa posición. Además de eso, es que necesitamos también de todos y de todas para sacar el sistema educativo adelante. Mire, si ese millón y tanto de nacionalistas que dice usted, en el sistema educativo ahí todos están involucrados. No digo yo. Dice el Consejo Nacional Electoral. No, correcto. Sí. No. Necesitamos también del apoyo y del trabajo de ellos. Mira al rector que ríe. No, es que este fondo hay que ponerlo así porque... Necesitamos en realidad que todos pongamos de nuestra parte. Yo digo que en un granito hay que hacer un enorme esfuerzo por el sistema educativo. Nosotros desde las organizaciones magisteriales, no solamente con el gobierno de doña Xiomara, lo hemos hecho con otros gobiernos, hemos tratado de apoyar. Lamentablemente hicieron oídos sordos, el rector Grady lo sabe muy bien, lo dijo el profesor Savillón. Nosotros aquí estamos para ¿Cuándo vuelven las clases a las escuelas y colegios públicos? El 1 de febrero debe arrancar el año escolar. Y en las escuelas que tengamos condiciones de manera presencial, y esperemos nosotros que en los primeros 100 días de gobierno podamos tener abiertas todos los planteles educativos a nivel nacional. Esa es la gran tarea, no que va a tener el ministro o la ministra, no que tiene el nuevo gobierno, esa es la gran tarea que tiene el pueblo hondureño. Bien, muchas gracias a mis tres invitados. Así está, qué bueno. El 1 de febrero ojalá pudiéramos ir a clases presenciales, todos. Gracias, buenos días, sigan con el 11.